¿Alguna vez te has preguntado por qué, después del diluvio, el hombre más justo de su generación terminó pronunciando una maldición, pero no sobre el culpable directo? ¿Por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam? ¿Qué hizo realmente Cam? ¿Fue solo ver la desnudez de su padre o hubo algo más? ¿Fue Canaán inocente? Hoy vamos a descubrir una de las escenas más enigmáticas del libro de Génesis. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de leer esta historia. Para entenderlo debemos ir al contexto. Justo después del diluvio, la humanidad comenzaba de nuevo. Dios había hecho un pacto con Noé, sellado por el arco iris. Génesis 9 nos cuenta que Noé, ahora agricultor, plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Este es el primer registro de embriaguez en la Biblia, y la desnudez en la cultura antigua era símbolo de profunda vergüenza. La tienda, el lugar de la intimidad familiar, se convirtió en el escenario de una crisis. Aquí es donde la historia se pone tensa. Cam, uno de los hijos de Noé, vio la desnudez de su padre, pero en lugar de protegerlo, salió y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafetán. Ellos reaccionaron de forma completamente opuesta. Tomaron un manto, caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron. Su acción fue un acto de honra y respeto. Cuando Noé despertó y supo lo que le había hecho su hijo menor, no maldijo a Cam, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam. Entonces, ¿qué significa, realmente, ver la desnudez? La palabra hebrea usada, ra, puede implicar mucho más que una simple mirada. En el libro de Levítico, la frase descubrir la desnudez se usa para hablar de actos de inmoralidad sexual. Algunos teólogos y rabinos sugieren que Cam no solo vio, sino que cometió un acto de abuso o, como mínimo, una burla humillante y deliberada. El texto dice que Noé supo lo que le había hecho, lo que implica una acción, no solo una observación pasiva. Cam no solo tropezó con una escena vergonzosa, él expuso la debilidad de su padre, quebrantando el sagrado principio de honra familiar, que es tan central que luego se convertiría en el quinto mandamiento. Sem y Jafet eligieron la honra, Cam eligió la deshonra. Esto nos lleva a la pregunta central: si Cam fue el culpable, ¿por qué maldecir a su hijo Canaán? La maldición dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Cam tenía otros hijos, pero la maldición recae específicamente sobre Canaán. Hay varias razones profundas para esto. Primero, es muy probable que Canaán estuviera involucrado. Quizás fue cómplice, o incluso el instigador del acto de deshonra junto a su padre. La maldición no es un acto de ira impulsiva de Noé, es una declaración profética. Noé, como patriarca, habló bajo revelación divina, declarando un destino. Segundo, esta maldición tiene un propósito profético y territorial. Canaán es el antepasado de los cananeos, el pueblo que más tarde ocuparía la tierra prometida. La maldición siervo de siervos anticipa la futura conquista de Canaán por parte de los descendientes de Sem, es decir, Israel. Noé, proféticamente, vio la trayectoria moral de este linaje. Los cananeos se hicieron famosos por su corrupción, idolatría y prácticas inmorales, como se describe en Levítico. La maldición, por lo tanto, no es un castigo arbitrario, sino una profecía sobre las consecuencias de un camino de corrupción que ya comenzaba a manifestarse en Canaán. Es una revelación del juicio futuro de Dios sobre una cultura que se entregaría al pecado. Es crucial entender algo aquí. Esto no es una maldición racial. La Biblia nunca maldice a todos los descendientes de Cam, ni justifica la esclavitud de pueblos africanos, como se ha malinterpretado a lo largo de la historia. La maldición es específica para Canaán y su linaje en un contexto histórico y geográfico concreto. El foco está en el destino de la tierra que Israel heredaría y el conflicto espiritual que allí se desataría. Mientras Canaán recibe una maldición, Sem es bendecido y Jafet es engrandecido. Se establecen así las tres grandes líneas de la humanidad post-diluvio, cada una con un destino profético. La palabra de un patriarca tenía peso legal y espiritual, y Noé no habló por simple enojo, sino como un profeta que discernía el carácter y el futuro de su descendencia. De esta historia tan intensa, extraemos lecciones espirituales increíblemente poderosas. Primero, que incluso los justos, como Noé, pueden fallar. La gracia de Dios no nos hace inmunes a la debilidad. Segundo, nuestra reacción ante la debilidad de otros revela nuestro propio carácter. Cambió una falla y la usó para burlarse y exponer. Sem y Jafet vieron la misma falla y la cubrieron con honor. Caminaron hacia atrás, una metáfora poderosa de no deleitarse en el error ajeno,
sino proteger la dignidad. Honrar es cubrir. La burla destruye. Las decisiones que tomamos en el ámbito familiar tienen un eco que resuena por generaciones. El pecado de Cam no se quedó en esa tienda. Sembró una semilla de deshonra que tuvo consecuencias históricas para su descendencia a través de Canaán. Esto nos enseña que el pecado nunca es un acto aislado, pero la historia no termina en maldición. La Biblia es un libro de redención. Rahab, por ejemplo, era cananea. A pesar de venir de un linaje maldito, fue salva por su fe y se convirtió en parte del linaje de Cristo. Esto demuestra que ninguna maldición generacional es un destino final. En Cristo, toda maldición se rompe. La gracia siempre puede superar el juicio. Cada persona tiene la capacidad de elegir un camino diferente al de sus antepasados. Entonces, ¿por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam? Porque la maldición no era un castigo vengativo, sino una profecía precisa. Apuntaba a un linaje específico, a un territorio concreto y a un conflicto espiritual futuro. Cam sembró deshonra, y Canaán, como representante de esa semilla de corrupción, cosechó las consecuencias proféticas. Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, y no directamente a Cam, principalmente porque la maldición recae sobre la descendencia más directa, que representa la naturaleza pecaminosa del padre. Las interpretaciones rabínicas sugieren que Canaán pudo haber sido cómplice, o el primero en ver y divulgar la desnudez de Noé, o bien que representa el fruto de la transgresión de Cam, por lo que la maldición se enfoca en su linaje. Representación del pecado en Canaán era el hijo primogénito de Cam, y representaba la continuación de la actitud irreverente de su padre. Cumplimiento profético, a la maldición profetizaba la futura servidumbre de los cananeos ante los descendientes de Sem israelitas, justificando la conquista de la tierra de Canaán. Bendición previa según el relato. Dios ya había bendecido a Noé y a sus hijos, incluido Cam, anteriormente, lo que pudo llevar a Noé a maldecir a la siguiente generación. Evitar la maldición directa. Algunos comentadores señalan que la deshonra de Cam fue tan grande que no podía ser borrada, pero la maldición recayó en su descendencia por ser la que continuaría la impiedad. En resumen, la maldición no fue sobre Cam, sino sobre Canaán, el hijo que perpetuaría el desprecio de su padre. Esta historia, escrita hace miles de años, nos sigue hablando hoy con una fuerza increíble. Tal vez no estemos en una tienda después de un diluvio, pero cada día nos encontramos con las debilidades y los errores de los demás. En nuestra familia, en el trabajo, en nuestras comunidades, la pregunta que nos deja el Génesis no es si veremos errores, los veremos. La pregunta es, ¿seremos como Cam, listos para señalar, exponer y ridiculizar? ¿O seremos como Sem y Jafet, dispuestos a caminar hacia atrás, cubrir la falta y proteger la honra? La historia de Noé no trata solo de una antigua maldición, trata del poder devastador de la deshonra y del poder redentor del honor. Nos recuerda que una mirada puede iniciar una caída, pero una actitud puede definir un destino, porque nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que dejan un legado para las generaciones que vienen. ¿Qué legado estás construyendo tú? Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si este mensaje te ha impactado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos pronto.